Bueno, a mí me parece que estamos muy cerca del 100% de posibilidades. Dicho esto, tengo que decir varias cosas. Entonces, Rusia es capaz militarmente de bloquear todos estos países, de destruir todos estos países militarmente en cuestión de horas y sin despeinarse. Y sin que ellos tengan absolutamente ninguna posibilidad, la posibilidad de defenderse es cero. Absolutamente cero. No tienen la capacidad real para poder establecer un frente de combate. El programa de granos, de exportación de granos, lo que permitió fue un tráfico marítimo a lo largo del Mar Negro. Lo que interesa a Rusia es que haya jaleo. Cuanto más se pelee Trump con Zelensky, con los socios europeos, y más jaleo haya, para los rusos, para Rusia muchísimo mejor. A Donald Trump habría que preguntarle dos veces cuál es su punto de vista, porque es una persona bipolar. Dice una cosa y dice después lo contrario. Esta persona sencillamente no se le puede hacer caso. Bajo mi punto de vista es una persona psicótica. No solo es la declaración conjunta de la Unión Europea de quererse armar más hasta los dientes, de autorizar presupuestos multimillonarios para tener más armas, sino que ahora además es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que amenaza directamente a Putin, a Rusia, con utilizar las armas nucleares, pero no las de Estados Unidos, sino las de Francia, para crear una umbrella, un paraguas nuclear y proteger a los amigos, a los aliados. Tremendas las noticias, para eso está con nosotros Enrique Delgado, un especialista militar. Le vamos a preguntar muchas cosas y por supuesto de estas cuestiones que amenazan la paz. Soy Roberto de la Madrid, esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Je veux croire que les États-Unis resteront à nos côtés. Mais il nous faut être prêts si tel n'était pas le cas. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же... Notre dissuasion nucléaire nous protège. Elle est complète, souveraine, française de bout en bout. Elle a, depuis 1964, de manière explicite, toujours joué un rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Europe. Нашествие Наполеона. До сих пор кому-то не имется все. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Y Europa y España van a seguir apoyando a Ucrania por varias razones, que es lo que me gustaría también compartir con los españoles y españolas. Primero, porque hay un agresor. Y es importante que esto nunca lo olvidemos. Ucrania nunca fue un riesgo para la paz, ni la estabilidad, ni la normalidad en Rusia. Hay un agresor, que es la Rusia de Putin, y hay una víctima, que es Ucrania. Segundo, este no es un conflicto meramente regional no solamente por la envergadura de los actores que están implicados. Rusia, Ucrania o, de manera colateral, Estados Unidos o Europa. Estamos ante un conflicto que tiene una dimensión global. La seguridad y la defensa de Ucrania son la seguridad y la defensa de Europa. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, ustedes me lo han escuchado decir. La paz en Ucrania, la seguridad en Europa son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque consideramos que la seguridad
es un bien público, en este caso europeo. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía con Detrás de la Razón. Muchas gracias por estar siempre defendiendo este espacio de libertad. Vamos directamente con Enrique Delgado. Enrique Delgado, como ustedes lo conocen, tiene su perfil falso, así se llama su sitio, para que ustedes estén siempre en sintonía con las noticias más frescas y con datos que no se manejan en los medios tradicionales. Enrique Delgado es especialista en inteligencia militar y siempre nos explica desde la parte militar cómo se teje no solo la parte militar, que es lo más interesante, Enrique, sino que cómo se teje la geopolítica, cómo se teje las decisiones económicas y las decisiones políticas. Gracias, Enrique, por estar aquí. Y bueno, pues vámonos directamente con la primera pregunta. ¿Cómo ves estas amenazas? ¿Cómo ves estas amenazas, por ejemplo, de Francia, del Reino Unido, con enviar incluso tropas a Ucrania en un contingente militar que supuestamente para defender, no sé, la paz? Tú nos dirás. Adelante, Enrique, te escuchamos con mucha atención. Bueno, ellos, tanto Reino Unido como Francia, tienen planes para enviar tropas a Ucrania. Por una parte. Por otra parte, hemos escuchado todas las declaraciones un poco rocambolescas, extravagantes sobre el paraguas nuclear que ahora comentaremos. Pero hay que decir que la realidad es diametralmente diferente a lo que se está enunciando. O sea, aunque quiera enviar tropas, Francia y Reino Unido, tropas regulares a Ucrania, hay muchísimos problemas y sabemos que los soldados no van a ir. En primer lugar, porque Francia y Reino Unido no están en guerra con Rusia. Por lo tanto, no pueden forzar a enviar a tropas regulares a aquel terreno de juego militar. Ellos lo que pueden hacer es proponer al ejército ir allí a hacer una serie de operaciones militares, las que sean. Pero los militares se pueden negar y nosotros sabemos que se van a negar en masa. De hecho, se están negando a ir a Ucrania a combatir o a hacer operaciones militares. Eso está clarísimo. Por lo tanto, lo que ha expresado el presidente Macron como el presidente Starmer de Reino Unido no es más que una fanfarronada. O sea, no van a ir los militares franceses. Lo que puede hacer es hacerlo por lo que siempre ha estado haciendo, ¿no? Últimamente, todos estos 11 años, no 2 años, sino 11 años, que es enviar mercenarios, soldados de fortuna, soldados de las excolonias, convictos, algunos soldados que voluntariamente quieran acudir, pero lo que es el ejército regular, plantar las tropas francesas en Ucrania, eso no lo va a poder hacer porque los soldados renunciarán automáticamente a su estatus militar. Por lo tanto, no lo va a poder hacer. Y pasa exactamente lo mismo en el Reino Unido. Y esa es la cruda realidad para estos jefes de Estado, jefes de gobierno, que no pueden, que lo que declaran es básicamente pues unas intenciones que tienen para con Rusia, ¿no? Que es seguir la guerra, pero ellos operativamente, a nivel operativo, no tienen la capacidad real para poder establecer un frente de combate. Esa es la realidad. Bien, las tropas no van a ir. De hecho, incluso, y ahí vamos metiéndonos un poquito con Rusia, porque Putin contestó incluso a las palabras de Macron, de que recordara qué pasó con Hitler, qué pasó con Napoleón, cómo le fue cuando trataron de invadir o de atacar o amenazar a Rusia. Bien, a ver, Enrique, ¿y cómo ves el programa, ya no de las tropas, sino cómo ves el programa de rearme europeo, de meterle muchos recursos económicos, de decidir que tienen que destinar mucho del Producto Interno Bruto de los países para las armas? ¿Cómo ves todo esto, por favor, Enrique? Bueno, a nivel operativo lo veo inviable por muchos problemas técnicos. En segundo lugar, yo lo que veo ahora mismo es un programa diseñado para hacerse con fondos, para directamente que los políticos puedan tener acceso a una serie de fondos y llevarse su tajada de toda esta partida económica. Lo que se pretende con un programa así, si se activa, es ordenar a los bancos centrales que
moneticen una serie de bonos de deuda, que se monetice una serie de bonos de deuda, que haya una asignación económica precisamente para ese programa militar y tengan acceso a esos fondos durante un quinquenio, ¿no? Pero hay que tener presente que lo primero, para crear un programa militar, hay que tener clara la doctrina militar. Segundo, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? O sea, eso no se hace en 5 años. Son muchos años, se necesita una planificación, se necesita un programa de ingeniería, un programa de diseño, tener una doctrina militar clara, y no hay absolutamente ninguna uniformidad en países que han estado bajo el paraguas de la OTAN y han estado al amparo de los Estados Unidos y que han actuado como tropas de apoyo. Por lo tanto, yo eso a nivel operativo lo veo absolutamente inviable, por una parte. Por otra parte, lo que sí va a servir es para solapar, como una pantalla, para tapar la gravísima crisis económica a la que está siendo sometida Europa, las consecuencias. Y van a decir, bueno, es que Europa se está empobreciendo, la gente lo está notando en la caída del Producto Interior Bruto, en lo que es la inflación, que habrá, evidentemente, habrá una subida de precios o una restricción monetaria, o habrá también una subida de tipo de interés, no sé qué fórmula elegir, pero habrá una crisis económica en lo que es economía real, y eso, el programa de militarización les sirve para justificarse de cara al electorado, decir, es que como Rusia nos está amenazando, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo económico titánico para poder proteger a las sociedades europeas. Entonces, tiene ese doble motivo. Por una parte, vemos una analogía con lo que pasó con la operación sanitaria entre el año 2020 y el año 2022, donde se asignaron una serie de fondos y donde todos los políticos manosearon esos fondos, tuvieron acceso y hubo un beneficio partidista de esos fondos. Eso ha sido un escándalo y se ha visto en todo Occidente cómo se manejaron esos fondos, a dónde fueron a parar, por una parte, y por otra parte les va a servir para solapar una gravísima crisis económica y justificar una restricción económica en lo que es economía real. Pero a nivel operativo, yo no veo que eso pueda formalizar absolutamente nada, porque no hay uniformidad ni de criterio, ni de mandos, ni operativo dentro de lo que son los países de la Unión Europea. Y aparte de eso, existe el problema añadido de que existe diferente sensibilidad de defensa entre los países. Una cosa es lo que perciben países como Francia, Alemania y Reino Unido, y otra cosa es lo que perciben países pequeños que están al este de Europa, que hacen frontera con Rusia, que ven que fácilmente pueden ser borrados del mapa, y otra cosa es lo que perciben y la sensibilidad en los países del sur de Europa, como puede ser Portugal, España, Italia, ¿no? Y Grecia. Por lo tanto, al no haber una uniformidad de criterio militar, una doctrina militar, no hay un modelo de ingeniería, un modelo de desarrollo militar y tecnológico. No existe una misma sensibilidad de lo que tiene que ver con la defensa, y no existe lo que es un programa concreto con una doctrina militar concreta. Por lo tanto, yo todo esto lo veo absolutamente inviable. Lo veo como una cortina de humo. En definitiva, no van a poder sacar nada nuevo. Lo que sí se ve, eso se ve desde hace tiempo, es más que palpable, lo que es el ánimo belicista de toda esta gente. O sea, el ánimo belicista, el ánimo de hacer guerra, el ánimo de provocar, el ánimo de eso es muy peligroso para Rusia. Rusia lo ve como actos peligrosos, además con países que son potencias nucleares, como una es Reino Unido y otra es Francia, ¿no? Entonces, pero a nivel operativo, todo lo que están hablando, pues yo lo veo eso como charlatanería, porque a nivel operativo, ni enviar tropas, ni crear un programa militar europeo, yo no veo absolutamente ninguna viabilidad. Qué bueno que lo aclaras, porque ahí en la reunión Ursula von der Leyen y Macron y todos dicen que la tienen muy clara, ¿no? Y que están unificados en la misma intención y en el mismo objetivo, que es defender Ucrania y defender a los europeos. Claro, eso es lo que nos dicen, pero no nos dicen la parte más cruda, que es la que estás hablando. A ver, Enrique, en el sentido de las ambiciones, tanto de Donald Trump
como seguramente de la Unión Europea, que la Unión Europea no lo dice tanto. Y también de la parte rusa, el proteger estas tierras. ¿Qué hay detrás del programa de tierras raras de Ucrania? Tierras raras, llevamos varias semanas hablando del programa de tierras raras, sale mucho en los medios de comunicación, pero no es más que solapa un programa militar real. Eso sí que es un programa militar real, yo ahora lo explicaré. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en el año 2022 y 2023, aproximadamente durante 10-11 meses, si no recuerdo mal, hubo un programa de exportación de grano ucraniano. Se argumentaba de que con la guerra que se había iniciado en el año 2022, existía la posibilidad de tener una crisis alimenticia en países del tercer mundo por la supresión de exportación de grano ucraniano. Y se creó un programa para la exportación de granos entre el año 2022 y 2023, donde bajo bandera de Naciones Unidas hubo 4 firmantes. Uno era Naciones Unidas, firmó Guterres, otro era Rusia, Ucrania y el otro país era Turquía. O sea, hubo un programa para la exportación de granos. Y se argumentó muy bien y se empaquetó muy bien para la opinión pública y con un argumento, pues, lo que era que no padecieran hambre los países del tercer mundo, especialmente los países de África, ¿no? Pero al final lo que pasó fue lo siguiente. El programa de granos, de exportación de granos, lo que permitió fue un tráfico marítimo a lo largo del Mar Negro, donde los barcos tenían como puerto de operaciones Odessa. Los barcos que iban con bandera de Naciones Unidas, dentro de aquel programa, estaban llevando armas y militares a Ucrania. Estaban llevando mercenarios y estaban llevando armas de manera masiva, porque el transporte marítimo permite una carga masiva de material militar. Entonces, usaron el programa de granos para transportar, por una parte, ingentes cantidades de armas. Y por otra parte, aquel programa de granos, de transporte de granos, sirvió para hacer una serie de ataques marítimos tanto a Odessa y hundir barcos rusos. Recordamos que durante el año 2022 y 2023, precisamente, durante este programa, con un barco de granos, volaron el puente de Crimea. Rusia dijo enseguida que fue un camión bomba, fue un camión explosivo, pero nosotros tenemos información, sabemos perfectamente que fue un barco que hizo escala en Rumanía, una escala técnica, allí se cargaron los explosivos y voló el puente de Crimea. No sé si fue el año 2022 o 2023. Por lo tanto, ¿qué es ahora mismo el programa de tierras raras? Pues el programa de tierras raras que pretenden activar o Reino Unido o Estados Unidos no es más que un programa que solape, que permite la navegabilidad y el transporte de armas y mercenarios directamente a Ucrania, porque por vía de ferrocarril, por carretera, es muy difícil acceder a la zona de conflicto que está en el este, y por vía marítima es mucho más fácil. Por lo tanto, el poder transportar tierras y hacer una actividad supuestamente minera justifica un transporte marítimo de gran tonelaje donde poder llevar armas y rearmar ahora mismo a Ucrania, bajo la bandera de ese programa. Y eso es lo que están pretendiendo. Nadie en su sano juicio da por hecho de que un país solvente como Estados Unidos, un país con influencia, depende de un país que está en guerra, de una serie de metales raros y de tierras raras para desarrollarse tecnológicamente. Evidentemente, los contratos de suministro de tierras raras, de materiales estratégicos, son contratos firmados con países solventes y con unas garantías. Ni Estados Unidos ni ningún país con dos dedos de frente acudirá a un país que está en guerra, que no tiene solvencia, ni puede garantizar el suministro, ni ninguna actividad industrial, ni ninguna extracción minera, por muchas tierras raras que pudiera haber en Ucrania. O sea, eso es todo
una operación que están montando de señuelo, de engaño, para poder transportar armas. Ese es el verdadero propósito del programa de tierras raras que quieren activar en Ucrania, no es otro. Todo el tema de respaldar la supuesta deuda, el dinero que han enviado, o de alguna manera garantizar, eso es una propaganda que se está haciendo por parte de la administración Trump de cara a lo que es el ciudadano norteamericano, donde ha visto que se han inyectado ingentes cantidades de dinero en Ucrania, que el país tiene una serie de deficiencias, está en una gravísima crisis económica, en un posible default se habla de la quiebra del Estado federal. Sin embargo, están inyectando más dinero en Ucrania y lo que quiere el pueblo norteamericano es que se corte suministro de inyecciones de dinero hacia aquel país. Por lo tanto, lo que está haciendo Trump con esto que está presentando es dos cosas. Una, tener una viabilidad de envío de armas y, por otra parte, justificarse ante el pueblo norteamericano. Evidentemente no depende de ninguna tierra rara de Ucrania. Bien. Es todo mentira. Pues qué sorprendente, ¿no? Porque finalmente es una, como lo estás explicando, entiendo que explicas que es una pantalla, ¿no? Es como una cortina de humo. Exacto. Nos envías, Enrique, unas caricaturas y unas pinturas que van, creo que, muy de acuerdo con la siguiente pregunta. Esta que nos envías de Macron arriba del caballo blanco de Napoleón y su sombrero, sí. Bueno, su atuendo napoleónico. Nos envías otra que me parece muy, muy curiosa y elocuente. Ahí está el oso ruso viendo a la OTAN. No está Estados Unidos, curiosamente, entonces pues sí los ve ahí como unos, ¿qué es esto? Unos ratoncitos. Creo que están muy elocuentes. Y esta no tiene... Esta es sin palabras, ¿no? Prácticamente. Están listos, conectados con su tanque eléctrico, todo con una agenda woke ahí, listos para pelear, ¿no? Bueno, entonces ahí te formulo la siguiente pregunta. ¿Qué posibilidades hay de una confrontación, conflagración, enfrentamiento armado de la OTAN con Rusia, Enrique? Bueno, a mí me parece que estamos muy cerca del 100% de posibilidades. Dicho esto, tengo que decir varias cosas. Una, la gente ha impreso la idea en su mente, por lo menos Napoleón fue a Rusia con una gran armée, con 600.000 tropas, con 600.000 hombres, y este Macron no es capaz de reunir ni de 60.000, ¿no? Pero bueno, hay que entender una cosa. Ucrania, como pueblo, es un pueblo ruso. O sea, políticamente se configuró dentro de la Unión Soviética la República de Ucrania en el año 1926. Después se le fueron agregando una serie de territorios, ¿vale? Pero la gente que hay allí son rusos, descendientes de rusos. Por lo tanto, la operación especial que está llevando Rusia en Ucrania es una operación especial descrita por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como una operación militar con puño de hierro, pero el puño de hierro con un guante de seda. O sea, el ejército de Rusia está yendo con un guante de seda, porque la gente que hay allí, por lo menos el 50%, son hermanos nuestros, tanto en la fe como en lo que es la identidad nacional. Pero una cosa es eso y otra cosa es una posible confrontación contra todos estos esbirros de la OTAN. Si hay una confrontación militar contra todos estos esbirros de la OTAN, Rusia se va a quitar el guante de seda y se van a saber estos bobos, porque no se les puede calificar de otra manera, de lo que es Rusia capaz militarmente. Entonces, Rusia es capaz militarmente de bloquear todos estos países, de destruir todos estos países militarmente en cuestión de horas y sin despeinarse. Lo pueden hacer perfectamente, o sea, no les supone absolutamente ningún problema. Y lo pueden hacer de una manera con absoluta impunidad, sin recibir una respuesta militar y sin que ellos tengan absolutamente ninguna posibilidad. La posibilidad de defenderse es cero, absolutamente cero. Y eso es lo que deberían haber aprendido
todos estos esbirros y todos los jefes militares de esta gente, porque los jefes militares de los estados mayores de cada uno de los países y después que tienen representación dentro de lo que es de la OTAN, deberían haber asimilado ya de que Rusia tiene un poderío militar, no sé cómo describirlo, de un nivel que no se puede comparar a ningún ejército occidental. Y eso es lo que tendrían que tener muy presente, que están jugando con fuego, con verdadero fuego. Lo que pasa es que ellos van jugando y creen que Rusia no va a reaccionar. Rusia va a reaccionar y va a reaccionar de manera muy fuerte. Tampoco entendieron lo que significó el Oresnik, tampoco supieron interpretar lo que significó el Oresnik. Sencillamente, Rusia está desarrollando una serie de complejos de armas no convencionales, estratégicas no convencionales, que le permiten la destrucción de los países de la OTAN sin utilizar toda la capacidad nuclear que se necesitaría sin utilizar las nuevas tecnologías. Pero ellos sabrán lo que están haciendo. A mí me parece que están jugando con fuego y evidentemente se van a quemar. Esto no es ningún juego, no es ninguna simulación, y Rusia va a hacer justicia y va a aplicar la ley militar. Ellos lo que deberían hacer ahora es intentar por todos los medios, intentar darle la vuelta a todo esto. Cambiar el destino de los países que han llevado una guerra, una operación militar ilegal contra el pueblo ucraniano y contra el pueblo ruso. Pues siempre esperamos la paz, pero las cosas se ven un poco tétricas y con nubes muy oscuras. Y en todo este teatro, el teatro en donde se mueven las decisiones políticas mundiales, ¿qué papel juega Donald Trump desde tu perspectiva? Y te lo pregunto por cómo ves entonces su política hasta ahora más agresiva, que es la política de aranceles que se emite desde Estados Unidos, esta política de aplicarle castigos prácticamente a todo. Bueno, no se salva China, México, la Unión Europea, por supuesto. ¿Cómo ves esta política de aranceles, Enrique? Bueno, pues a Donald Trump habría que preguntarle dos veces cuál es su punto de vista, porque es una persona bipolar. Dice una cosa y dice después lo contrario. O sea, es una persona que cambia de opinión cada 2 por 3. Por ejemplo, con Irán dijo que quería ser amigo de Irán. Después dijo que había que ejercer máxima presión sobre Irán. Después que habría que iba a mandar una carta de paz y que sencillamente lo que no quiere es que Irán tenga las armas nucleares. Después habla de ejercer sanciones brutales contra Irán y cortar. Otra vez está diciendo de detener los barcos petroleros de Irán en aguas internacionales. O sea, esta persona sencillamente no se le puede hacer caso. Bajo mi punto de vista es una persona psicótica. O sea, es una persona que es una persona bipolar, tiene un trastorno de personalidad, puede ser más simpático, menos simpático, pero es una persona que no se le puede hacer absolutamente caso. Es una persona absolutamente imprevisible. Y eso lo está demostrando. Dice que si aranceles sí, aranceles no, ahora firmo esto, ahora firmo aquello, ahora digo una cosa, mañana me desdigo de ella. O sea, Estados Unidos tiene de presidente a una persona que es absolutamente un loco. Es un loco que dice una cosa y después dice lo contrario. Por lo tanto, no podemos esperar nada, no se puede esperar nada. Sencillamente es un loco que puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y después arrepentirse. O sea, es que no, es una persona, bajo mi punto de vista, que no está a la altura de las circunstancias. Además, no es normal que una persona llega a la presidencia de Estados Unidos y lo primero que hace, es amenazar y coaccionar a sus vecinos y aliados. Eso es lo primero que hizo. O sea, eso no es normal. A mí no me parece normal. Amenazó a Canadá, amenazó a México, amenazó a Groenlandia. Habló de adhesionarse Groenlandia, Canadá, parte de México, de meter aranceles directamente. Después a China. Ahora dice que con México no van a poner aranceles, que habla con la presidenta de México. O sea, es una persona, es un loco.
Y como es un loco, bueno, en un país de locos, Estados Unidos es un país de locos, una sociedad de locos, pues evidentemente es popular esta persona, será muy popular y tendrá mucho apoyo popular, ¿no? Mucha intención de voto y demás, pero hay que ver dentro, en lo que es Oriente, pues lo ven como lo que es un verdadero descerebrado, que además no tiene una hoja, no tiene una ruta clara, no tiene planes claros. Entonces, lo que tenía que hacer es sentarse con todas las partes al intentar resolver los problemas, mandar comités de contacto, de negociaciones, para no aplicar los aranceles. Pero esta persona va como un vaquero en el viejo oeste haciendo lo que le da absolutamente la gana. Y no está Estados Unidos en condiciones de eso. Claro, eso te iba a preguntar, ¿y cómo observa esto Putin, ¿no? O sea, con pinzas, ¿no? Ahí veía a Lavrov y, como un loco. Bueno, a nosotros lo que interesa a Rusia es que haya jaleo. Cuanto más se pelee Trump con Zelensky, con los socios europeos, y más jaleo haya, para los rusos, para Rusia muchísimo mejor. O sea, muchísimo mejor. Cuanta más discordia haya entre ellos, más desunión, más problemas de aranceles, que de guerras y amenazas, también amenaza a China. Bueno, en fin, todo este jaleo, al único que está beneficiando es a Rusia, a Irán y a China. No está beneficiando ni a Europa, ni está beneficiando a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a ningún país occidental. Yo no veo que de todo esto se pueda sacar algo bueno, todo lo contrario. Tenemos que tener muy presente que ahora mismo los índices de economía real, no economía financiera, hablamos de economía real, están cayendo en los Estados Unidos. Y este señor no lleva 3 meses en la presidencia de Estados Unidos. O sea, o cambia de rumbo o se carga su país. En economía real, no hablo de economía financiera. Y se suponía que esta persona iba a representar los intereses de lo que era la economía productiva, la economía real productiva. Lo que necesita el capital es tener una hoja de ruta clara de inversión, de impuestos, de dónde se van a bloquear, dónde se van a poner aranceles, qué fiscalidad se va a ejecutar. Eso es lo que necesita el capital. Si no, el capital lo que hace es no moverse. Entonces, precisamente todo lo que está haciendo a nivel económico Donald Trump es ir en contra de los intereses de los propios Estados Unidos de América. Esa es su principal víctima. Y, por supuesto, después todo lo que han sido sus aliados o vasallos, como puedan ser pues, los países europeos. Gracias, Enrique. Regresando a las armas, ¿qué efectos podría tener, negativos o positivos? ¿Qué efectos podría tener, porque estamos hablando de la economía, en la economía, el programa de rearme europeo, Enrique? Bueno, el principal problema que yo voy a ver, vamos a padecer inmediatamente, es una restricción económica en los próximos meses y en los presupuestos. Seguramente habrá una restricción de liquidez, o sea, habrá menos dinero en el mercado. Están aquí hablando de que van a poner los tipos de interés, los van a mantener en el 2,70 o 2,73 o algo así. Pero evidentemente van a tener que desviar fondos para ese programa de rearme. En definitiva, vamos a pagar con lo que es el estado del bienestar o lo que es el estado social, con lo que es el gasto social, vamos a pagar ese programa. Se van a quitar partidas importantes y no es proporcional. O sea, si van a aumentar 1 punto, 2 puntos lo que es el gasto militar respecto al Producto Interior Bruto o aumentarlo en el presupuesto del Estado, no se va a restar un 1%, un 2% de lo que es el gasto social, va a ser bastante más, porque se tiene que reajustar todo. Por lo tanto, lo que vamos a ver es una pérdida de poder adquisitivo, vamos a ver problemas con todo lo que es el gasto social, con el gasto sanitario, el gasto de pensiones, el gasto de ayudas y subsidios, toda esa economía es la primera que va a verse resentida. Y hay que tener claro que estamos viviendo un momento inflacionario muy importante, por lo tanto, tenemos una tormenta perfecta delante de los europeos. Y los norteamericanos, pues 3/4 de lo mismo, porque si bien aquí lo vamos a notar de manera más inmediata, en Estados Unidos lo van a notar enseguida también, porque la política que está llevando este hombre y la Casa Blanca no es una política, no es una hoja de ruta
cristalina y clara para salir de una crisis económica. Exacto, exacto. Pues Enrique, creo que nos has desglosado perfectamente la situación, las diferentes situaciones que enfrentan con las amenazas de Trump, la situación con las ocurrencias de Macron, el paraguas nuclear, el rearme, la respuesta rusa. ¿Cuál sería tu conclusión para terminar el programa de hoy, Enrique? Pues que estamos asistiendo, tenemos que hacer una pequeña lectura de lo que desde el pasado hacia ahora, ¿no? Desde el año 2018-2019 el presidente Putin hace un llamamiento a un Yalta 2, Estados Unidos lo rechaza, entramos en una operación de reseteo en el año 2020 con un programa sanitario, dura 2 años, Putin lo para a principios del año 2022, en enero, el 22 de enero del año 2022. Entramos en la fase caliente de la Tercera Guerra Mundial, en la fase táctica, y ahora vamos a pasar a la fase estratégica. O sea que definitivamente vamos a ir, se está entreteniendo la gente tiene no sé qué conceptos en la mente, porque se está hablando de todo, se están dando mensajes de que si China es enemiga de Europa, que si Rusia es enemiga de Europa. Bueno, la verdad es que vamos a una fase caliente, pero de guerra estratégica de bloques. Esa es la realidad. ¿Y eso le calculas días, meses o puede ser años? Bueno, si supiera yo eso sería la información más valiosa del mundo, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Pero que vamos a esa, y lo que está intentando Estados Unidos con intentar parar o congelar el conflicto en Ucrania es solamente reconfigurarse militarmente con sus aliados. Y Rusia también tiene interés en cierta reconfiguración y en ganar cierto tiempo para conseguir una serie de recursos de orden militar. O sea, pero todo apunta a que todo este esfuerzo y toda esta reconfiguración y todo este reseteo y todo esto que se está adornando como con la paz y tal, no es más que una parada técnica para pasar a la fase estratégica. Es la interpretación que yo hago de todo esto. ¿Y habrá algún elemento, alguna decisión, algún poder que nos saque de esa ruta hacia la fase estratégica y que nos conduzca a que todos se sienten y pues si no se den la mano, por lo menos acuerden que no haya una fase caliente de una guerra? Se pueden dar la mano y pueden hablar de paz y firmar tratados y demás, pero bajo mi punto de vista Rusia ya los ha sentenciado porque la ley militar rusa obliga a sentenciarlo y yo he tenido acceso a una determinada información, a una línea y sé que Rusia se está preparando para lo que he dicho y no hay vuelta atrás. Pues muchas gracias Enrique, te agradecemos mucho. Gracias por enviarnos esas fotografías. Siempre ponemos al principio y al final dónde te pueden ver, si puedes invitar a la gente que esté interesado en todo, que no solo interesado, que considere que es importante saber justamente el entorno para su paz individual, para cómo moverse en la sociedad. ¿Dónde te puede leer? ¿Dónde puede buscarte? Por favor, Enrique, invita a la gente. Pues ahora mismo estamos en Telegram, tenemos 2 canales, uno que es Perfil Falso, que es un canal divulgativo y de geopolítica, y después tenemos un canal de chat que es Amigos de Perfil Falso, donde la gente también puede entrar y participar y dar su opinión, colgar noticias e incluso archivos de media. Pues muchísimas gracias, Enrique, te agradecemos mucho, estaremos pendientes. Para más información, por favor, si sale o surge algo, pues aquí estamos a tus órdenes. Y gracias por compartirnos tu experiencia, tu investigación, tus reflexiones, tu punto de vista, que creo que es muy importante, sobre todo en este momento, escuchar y estar abierto a la información y esto de la disonancia cognitiva es muy importante porque muchas veces preparan a los pueblos solo para escuchar cierta versión y entonces la gente se resiste a creer que hay otras versiones. Creo que es muy importante abrir los ojos. Gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.